Cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios y vivir su palabra. Bienvenidos a Viviendo en la Fe, un espacio de reflexión, enseñanza y testimonio, donde juntos crecemos en la gracia del Señor. Sintoniza tu corazón, porque ya comenzamos. Escuchas Viviendo en la Fe. Cordial saludo. Soy Elba y les doy la bienvenida a Viviendo en la Fe. Nuestro programa de hoy se titula La seguridad y salud bajo la voluntad de Dios. En esta oportunidad me acompaña la profesora Liliana Gómez. Profesora Liliana, es un placer contar con su presencia en este programa. Sea muy bienvenida. Gracias, agradecida con Dios por esta oportunidad y también por la vida y el trabajo. Muy bien. Vamos a hacer referencia a dos aspectos muy importantes, como son la seguridad y la salud bajo la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la seguridad? Quiero compartir con ustedes lo que dice el Salmo 121, versículos 7 y 8. Dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermosa promesa, ¿verdad? El Señor tiene muchas promesas en la Biblia que nos hablan sobre la seguridad. Saben, apreciados oyentes, no es un secreto que vivimos tiempos muy difíciles. Entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo estar seguros en casa, en la calle o en el lugar de trabajo? Es maravilloso descubrir en las Sagradas Escrituras que Dios promete guardarnos, así como acabé de mencionar, ¿verdad? Lo que dice allí en el Salmo 121. Cada vez que salimos de nuestras casas, pues por lo general le pedimos al Señor que nos proteja. Y este salmo habla de la protección que Dios nos da. Y cada vez que le hacemos ese pedido al Señor, debemos confiar en Él, en que así lo hará. Por eso, no podemos olvidar al regresar agradecerle. Saben, Dios como ser supremo y perfecto tiene el control absoluto del universo. Y el Salmo 121 nos confirma que sí hay seguridad. En Dios hay seguridad. Dios es más grande que todos los problemas y peligros. Es por eso, apreciado oyente, que puedes poner toda tu confianza en Él, sabiendo que puede protegerte y mantenerte seguro. Quiero mencionarles también que a veces cuando tenemos que enfrentar experiencias o situaciones que afectan nuestra seguridad, pues por lo general nuestra tendencia es juzgar a Dios. Pero es importante resaltar que Dios es perfecto y aquí podríamos hacer un enlace entre la seguridad y la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la voluntad de Dios? En el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aquí encontramos un llamado a la no conformidad con el mundo, un llamado a una transformación, a una renovación. Y saben, cuando esto suceda en nosotros, entonces vamos a poder decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En este momento voy a darle paso a la profesora Liliana. Queremos también escuchar su opinión sobre la voluntad de Dios. Así es, Elba. Acerca de este versículo que acabas de leer, Romanos 12:2, este versículo atribuye un profundo significado a los principios de una vida saludable.
conservar las facultades físicas en la mejor condición posible es un acto de servicio religioso. Esto se debe a que el cristiano glorifica a Dios en su cuerpo y en su mente, cuando sirve como ejemplo vivo de la gracia salvadora de Dios. Pero tenemos un versículo muy importante en la Biblia, un texto que nos habla acerca de la voluntad de Dios, y es Mateo 7:21, que nos dice Dios acerca de su voluntad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son palabras expresas de nuestro Señor Jesús y nos habla acerca de la voluntad del Padre. La construcción de esta oración hace resaltar el gran contraste entre el que solo habla y el que en verdad hace la voluntad de Dios. La profesión sola no tiene valor. Puedes saber todos los requerimientos y normas, pero si no los pones en práctica no vale de nada. Así es con el que pretende conocer a Dios y sin embargo desobedece sus mandamientos. Dice Juan 2:4, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No importa que las apariencias puedan indicar lo contrario. El que hace, es decir, el que hace la voluntad de Dios, cuando sabe cuál es. Y la fe en Dios debe acompañar esas acciones. De otro modo es solo formalismo. Además, es verdad que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así nos lo dice Santiago 2:17. Pero es igualmente cierto que las obras, si no están acompañadas de una fe sincera y viva, también son muertas. Esto va ligado a una vid muerta que no puede dar frutos. Así también los frutos son necesarios para mostrar su fe. La fe sin el fruto de las obras cristianas es muerta y debemos demostrar por medio de las obras la obediencia, por medio de la obediencia que la fe es genuina. De esa manera hacemos la voluntad de Dios. Excelente su opinión, profesora Liliana. Hemos entonces destacado en esta ocasión la seguridad que el Señor nos brinda. También hemos hecho referencia a que su voluntad es perfecta. Y saben, nuestro Dios como creador anhela que disfrutemos también de salud. Así que vamos a mencionar allí algunos aspectos importantes sobre la salud. La Biblia dice en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero de manera breve compartir con ustedes una información sobre el libro 3 de Juan. El libro 3 de Juan es una carta escrita por el apóstol Juan y la escribió para un amigo llamado Gallo. Cuando Juan escribió ese mensaje, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, le estaba enviando este mensaje a su amigo, dándole las gracias y animándolo a seguir sirviendo al Señor. En el versículo 2, Juan le expresa su deseo de que tenga prosperidad en todas las cosas. Y este mensaje también es para nosotros hoy. Dios nos ama con amor eterno, dice su palabra. Y siendo que su voluntad es perfecta, Él anhela que disfrutemos de salud, que disfrutemos de bienestar. ¿Qué piensa usted sobre eso, profesora Liliana? Bueno, en mi concepto, 3 de Juan 1, versículo 2, el deseo de Juan era equilibrado. Deseaba que Gallo, su amigo, gozara de completo bienestar. Se refiere no solo a la prosperidad financiera, sino comprende también lo físico, lo espiritual y lo social. Dios se interesa en todos los aspectos de la vida de sus hijos, lo mismo que Juan está diciendo. Se interesa también en nuestra salud, que quiere decir que esta palabra se refiere a estar sano, estar en buena salud. Al igual que el médico Lucas lo dice en Lucas 5:31, cuando Jesús nos dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Y Pablo también la usa, refiriéndose a los que son sanos en la fe. Tito 1:3. Dios está interesado en nuestra condición física, anhela que disfrutemos de óptima salud. Debido a la estrecha relación entre la mente y el cuerpo, cuando prospera el alma o el carácter, el cuerpo está en mejores condiciones de tener salud. Y a la inversa, cuando se descuida la salud del cuerpo y se cultivan malos hábitos físicos, también sufre la vida religiosa o espiritual. El equilibrio es esencial para disfrutar la vida. Por eso nuestros consejos para tener una buena salud, un estilo de vida saludable, es poner en práctica los 8 remedios naturales, como son: primero, confianza en Dios, que te libera del estrés y te ayuda. Primera de Pedro 5:7 nos lo dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En segundo lugar, realizar ejercicios de respiración. Esto te ayudará a relajarte. 3. Después del trabajo físico, llega el descanso, un descanso reparador. Y cada 7 días, de un día de 24 horas, para descansar, sábado, para encontrarte con tu Creador. 4. Temperancia, con las cosas dañinas y no dañinas. Todos los días, como 5, practica deporte o ejercicio físico. 6. Bebe agua en abundancia a diario, de 6 a 8 vasos. 7. Aliméntate bien y saludable. Y 8. Cultiva siempre una actitud positiva en todo y ocupa tu mente. Excelente, muy bien. Dios es sabio. Cuando nos creó también nos dejó en la Biblia una guía con unos principios, con unas recomendaciones, con unos consejos, y es muy importante que podamos llevarlos a la práctica. De esta manera vamos entonces a disfrutar de completo bienestar. Muy bien. Seguidamente compartiremos una hermosa historia. Es una historia de fe. Es una historia muy conocida que se encuentra, por supuesto, en la Biblia y de la que podemos rescatar cuán importante es que coloquemos en práctica esos principios que la profesora Liliana nos mencionó hace un momento. Son principios establecidos por nuestro Creador y les invito para que estén muy atentos y entonces podamos escuchar esta historia. Adelante, profesora Liliana. Bueno, a todos nos gusta la historia y esta es una historia fascinante que parece sacada de la realidad porque es un suceso sobrenatural en la cual es probada la fe de estos jóvenes. La historia de los 3 jóvenes hebreos. Cuando Daniel y sus 3 amigos llegaron a Babilonia, llevados por Nabucodonosor, él los llevó cautivo en el 3er año del rey Joacim, en el año 605 a.C. Esa es una historia real. Sus nombres con significados como hijos de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Yahweh es misericordioso. Misael, quien pertenece a Dios. Y Azarías, Yahweh ayuda. Sus nombres fueron cambiados por el rey. Y nosotros sabemos que esos nombres son de dioses babilónicos. Belsasar, Sadrat, Mesach y Abednego. Después que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel le da la interpretación del sueño que Dios le revela, en Daniel capítulo 2 podemos corroborar acerca de la estatua formada por varios metales de oro, plata, bronce, hierro y barro, y la cabeza de oro representada por el reino de Babilonia. El rey decide hacer una estatua hecha de oro desde la cabeza hasta los pies, en el cual deseaba simbolizar la gloria perpetua y universal de su imperio, y un reino que no sería seguido por otro de calidad inferior, y que todos en su reino se postraran y adoraran la estatua que él había levantado. Y en el versículo 11 del capítulo 3, donde está la historia de estos 3 jóvenes, dice: y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y dicen que algunos hombres caldeos que acusan a estos 3 jóvenes hebreos, ellos trabajan en el gobierno de Nabucodonosor, puestos después de la interpretación del sueño de Daniel. Ellos estaban trabajando en el gobierno del rey. Y dice el versículo 12: hay unos hombres judíos
a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y entonces en el versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos delante del rey. Y el rey les preguntó si era verdad, y los invita a hacerlo, a adorar a la estatua de oro al escuchar la música. Y les dice el por qué si no la adoráis. En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y termina con una pregunta: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y en el versículo 15, siguiendo la lectura, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, oh rey. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y la Biblia dice en el versículo 19 que Nabucodonosor se llenó de ira y cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Fueron echados estos hombres dentro del horno de fuego ardiente, y el rey se espantó, porque vio 4 hombres sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses o hijo de Dios. ¿Quién era? Jesús. Esas palabras las dijo el rey, y los llamó siervos del Dios Altísimo, y los llamó a salir, y evidentemente salieron ilesos, porque el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor da testimonio del poder de Dios, que libró a sus siervos, que pusieron primero a Dios y pusieron sus vidas antes de seguir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. En el versículo 28 dice: y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, esto es fe, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí el rey Nabucodonosor reconoce que Dios los había salvado a sus adoradores. Esta historia nos deja una reflexión de fe, nos deja un mensaje claro para los cristianos de hoy, que trabajan o laboran en diferentes lugares y que tienen que obedecer las normas de la empresa, y queda puesta a prueba su fe cuando están en contra de los principios de Dios, de su ley y de su gobierno. Nosotros podemos cumplir hasta que no se violen nuestros principios y creencias. Esta historia también simboliza a los cristianos en el tiempo del fin. Nosotros, los que vivimos cuando se ha dado el decreto de muerte para aquellos que no se rijan con el mundo y sean perseguidos por no adorar a otro Dios que no es su Dios, y guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos jóvenes también dijeron: y si Dios no nos salva. Aquí parece reflexionar más fielmente la firme fe de los 3 hebreos en la omnipotencia de su Dios y de su sabiduría inescrutable. Dios podría salvarlos si eso fuere lo mejor para ellos y para la gloria de su nombre y de su causa. Por eso, con fe, pusieron sus vidas en las manos de Dios. Y esta historia es un ejemplo vivo de lo que nosotros podemos hacer hoy. Muy bien, excelente. Muchas gracias por compartir esa maravillosa historia. Entonces, Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron jóvenes obedientes. Fueron jóvenes que no dudaron llevar a la práctica los principios que desde su niñez habían sido fijados en ellos por sus padres. Y saben, en nuestro tema de hoy, que es la seguridad y la salud bajo la voluntad de Dios, pues ese tema lo vemos reflejado en esta maravillosa historia.
Ellos se sintieron seguros. Dios estuvo todo el tiempo con ellos. También hay que destacar que ellos siempre estuvieron dispuestos a proceder conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que fueron ejemplo, ¿verdad? Y fueron jóvenes que todo el tiempo que estuvieron allí en esa tierra lejana, que no era la tierra de ellos, se caracterizaron por estar siempre saludables en todos los aspectos, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Eso es algo maravilloso. El bienestar físico y espiritual confiando en la guía de Dios es fundamental para nuestro desarrollo personal. Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Este pasaje enseña que Dios te ayudará a ejecutar tus planes para que tengas un final feliz. Cuando colocas tu vida y todos tus planes en sus manos, Él se encarga de dirigir cada detalle, cada aspecto, porque desea que disfrutes de bienestar. Es satisfactorio ver resultados positivos al final de una carrera o meta que te has fijado. Si actualmente tienes la bendición de estar activo laboralmente, agradece a Dios por tu trabajo. Coloca tu trabajo cada día en las manos del Señor y verás cómo Él te guía y te concede éxito. Confía en Dios. Dios afirma: ustedes están en mis manos y me hago responsable de ayudarlos. Les voy a dar toda la gracia, la sabiduría y todo lo que necesiten. Dios quiere que disfrutes de bienestar físico y espiritual. Por eso su plan está lleno de paz y no de mal. Hay personajes que menciona la Biblia que pudieron crecer en medio de la adversidad e incluso salieron más fortalecidos después de experimentar muchos tiempos de tensión y angustia. Ya mencionamos a Daniel y a sus compañeros. También podemos mencionar a David, a Pablo, a Jod, a Ruth, a Noemí. Con la ayuda de Dios nosotros también podemos lograr el bienestar físico y espiritual. ¿Cómo proteger ese bienestar físico y espiritual confiando en la guía de Dios? Hay algunas pautas de las que nos hablará la profesora Liliana. Sí, proteger el bienestar, no solo físico y espiritual, sino todos los aspectos de la vida. El bienestar es un estado en el que somos conscientes de nuestras capacidades, logramos afrontar las tensiones normales de la vida, trabajamos de forma fructífera y contribuimos positivamente a nuestra comunidad. El bienestar también es la integración de distintas dimensiones, dentro de las cuales está el bienestar físico, mental y laboral. Es una interacción compleja que conduce a mejorar la calidad de vida. Para lograrlo, ese bienestar integral se necesita la autoconciencia de las necesidades en todas las áreas y los cambios intencionales para promoverlo. Empezando con el bienestar físico, que es la capacidad de mantener una calidad de vida que le permita aprovechar al máximo sus actividades diarias sin fatiga ni estrés físicos indebidos. Nosotros debemos reconocer que nuestros hábitos tienen un impacto en nuestra salud. Por eso, debes ver y evaluar 3 elementos para tener un óptimo bienestar físico. Primero, mantengo un régimen de ejercicio constante, al menos 30 minutos diarios. Segundo, equilibrio la cantidad de comida que como con la cantidad de ejercicio. Y tercero, controlo el estrés y realizo alguna actividad de relajamiento al menos 15 minutos al día. También hablaremos del bienestar emocional, que implica desarrollar una conciencia de tus sentimientos y tu respuesta a las interacciones cotidianas. Este tiene 3 elementos los cuales puedes evaluar. Reconocer que cada uno tiene sus propios sentimientos y que es responsable de ellos. También expresar esos sentimientos, incluyendo el dolor, la tristeza, el miedo, la ira y la alegría, y manejar los comportamientos relacionados de una manera saludable. Aceptar y apreciar tu valor como ser humano. También evita culpar a otras personas o situaciones por tus sentimientos o comportamientos. Y evaluar de manera realista tus limitaciones y hacer frente con eficacia el estrés y el ego. También hablaremos del bienestar intelectual, que fomenta actividades mentales creativas y estimulantes.
se puede desarrollar a través de actividades académicas, pasatiempos personales y habilidades mientras compartes tus conocimientos con otros. También podemos evaluar el aprendizaje que tenemos, escuchar ideas diferentes a las tuyas, tomar riesgo y aprender de tus errores, apreciar, explorar artes creativas y buscar oportunidades que desafíen tus habilidades con pensamiento crítico. Igual hablamos del bienestar social. El bienestar social se enfoca en construir y nutrir relaciones significativas y de apoyo con individuos, grupos y comunidades. También podemos evaluar qué elementos incurren en comunicarte honesta y directamente, resolver conflictos de manera saludable y oportuna, e igual tener relaciones cooperativas, el trato de las personas con respeto y mantener un sólido sistema de apoyo social entre las relaciones. También podemos saber y poner en práctica el bienestar espiritual, pues sabemos que es muy importante. Nos permite estar en sintonía con nuestro Dios y saber cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y los elementos a evaluar, entre ellos está el aprecio de la vida y de la comprensión de la conexión con Dios. Reconocer que hay muchos caminos espirituales, pero el único camino verdadero es Jesús. Y poner en práctica, ¿verdad?, la parte espiritual, poner en práctica la oración, la lectura de la Biblia. Eso nos ayuda a que podamos tener un óptimo desarrollo en nuestro bienestar físico, espiritual, social, emocional e intelectual. Y para concluir acerca de lo que debemos hacer, es que los principios de la ley de Dios fueron los que guiaron la vida de estos jóvenes y deben guiar nuestra vida. Sin ellos no hubieran alcanzado la victoria sobre la muerte y era su gozo hacer la voluntad de su Padre. Por eso lleva en práctica estos principios en tu vida y te irá bien y serás feliz. Primero, pon a Dios en primer lugar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te inclines ni veneres a ninguno. No te harás imágenes a ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tercero, respeta el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, descansa el sábado como Dios manda. Acuérdate del día de reposo. Quinto, obedece a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Sexto, conserva la vida de las personas. No matarás. Séptimo, ama a una sola mujer. No cometerás adulterio. 8, respeta el bien ajeno. No hurtarás. 9, deja la mentira, el engaño, el chisme. No dirás falso testimonio. Y 10, conténtate con lo que tienes. No codiciarás la casa de tu prójimo y nada de tu prójimo. Muy bien, apreciados oyentes, les invitamos para que tengan presente estos consejos. Seguidamente vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Dios, gracias porque en esta oportunidad nos has dado grandes enseñanzas. Ayúdanos para que podamos colocarlas en práctica. Ayúdanos para que podamos entender que tu voluntad es agradable y perfecta. Para que podamos tener la certeza de que nos amas, de que nos cuidas y de que anhelas que cada día podamos llevar a la práctica todos los consejos que tú nos das en cuanto al cuidado de nuestra salud, porque tú quieres que disfrutemos de salud, que seamos prosperados en todos los aspectos de nuestra vida. Pero debemos tomar la determinación de obedecer. Y cuando obedecemos, los resultados entonces serán positivos, serán de gran bendición para nuestras vidas. Síguenos acompañando, derrama lluvia de bendiciones sobre cada uno de nuestros oyentes y muchas gracias, mi Señor, porque estás atento para escucharnos. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por unirte a Salud y Seguridad bajo la voluntad de Dios. Recuerda, la protección y el bienestar comienzan con la fe y la acción. Confía en Dios y toma medidas prácticas para vivir una vida plena, una vida segura y saludable. Profesora Liliana, gracias por su grata compañía. Y bueno, apreciados oyentes, estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Seguimos firmes en la esperanza. Esto es Viviendo en la Fe.